muchachos, buenas tardes. Bueno, vamos a ver sobre el tema de termología que previamente ustedes habían investigado sobre él. Dentro de la termología habíamos dicho que termo significaba calor y logos estudio. Entonces estamos hablando de los métodos de estudio del calor. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar pues importante sobre todo el tema de transferencia de calor. Y recordando de lo que ustedes investigaron, el calor se puede transferir de tres formas. Tenemos por conducción, por convección y por radiación. Por conducción estamos hablando de cuando un cuerpo caliente le transfiere calor a otro. Siempre el calor va a transferirse del de más alto o más alta temperatura al de menor temperatura. Y esto nos va a generar pues precisamente que para equilibrar esas temperaturas nosotros vamos a tener lo que es la transferencia de calor. Entonces dijimos que la conducción es cuando un cuerpo está muy caliente o más caliente que otro y le va a transferir ese calor al de menor temperatura. Tenemos la convección. La convección es un fenómeno que se da de transferencia de calor por o utilizando un fluido de por medio. Por ejemplo, si yo tengo una olla y a la olla le pongo agua y le pongo espagueti, pues ¿qué va a suceder? Pues que la olla que está caliente o que está expuesta a la flama va a transferir su calor al agua y el agua se la va a transferir al espagueti. Tenemos por último el tercer método, que es la radiación. La radiación es por medio de ondas electromagnéticas, lo que es el fenómeno que nos sucede con el sol, en el microondas, etc. Entonces, esos son los tres mecanismos de transferencia de calor, ¿de acuerdo? El calor que se transfiere nosotros lo podemos medir por medio de una ecuación que nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por delta T. Pero, ¿qué significan cada una de estas letras? Bueno, Q es el calor, que lo vamos a representar o a medir nosotros en calorías. M va a ser la masa, que nosotros la vamos a poner en gramos. Y por último, tenemos calor específico y delta T. Primero, el calor específico, ¿qué es? El calor específico es la capacidad que tienen todos los cuerpos de elevar 1 grado centígrado su temperatura por cada caloría de calor que le llega a ese cuerpo. Todos los cuerpos tienen diferentes calores específicos y para esto nosotros vamos a encontrar tablas. Aquí en el Classroom yo les voy a poner la tabla de calores específicos más comunes, porque aunque todos los cuerpos tienen un calor específico distinto, no todos no son útiles. A lo mejor si yo no voy a poner como combustible la leña de un árbol, pues no necesito saber el calor específico de la madera o la leña de ese árbol. Entonces, pues solamente los más comunes, pues como es el agua, como es algunos metales, que sobre todo son los que se utilizan con mayor frecuencia para transmitir tanto calor o electricidad, ¿de acuerdo? Todos los cuerpos tienen la capacidad de transmitirlo siempre y cuando no sean aislantes. Entonces, todos los conductores tienen un calor específico distinto. Bien, delta T. ¿Qué significa el delta T? Nosotros habíamos visto que siempre que tuviéramos un delta estábamos hablando de incrementos y que estos podían ser de temperatura, incrementos de longitud. Cualquier incremento que yo pueda medir lo voy a representar por el delta y en este caso delta T va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Repito, ya habíamos visto cuando empezamos a ver vectores que podíamos representar el delta de velocidad, el delta del tiempo, etcétera. En este caso nosotros estamos aquí representando un delta de temperatura, la temperatura inicial, y aunque mi hija se está riendo de mí, no hagan caso a sus carcajadas, temperatura final, menos temperatura inicial. Igual, en otros casos extrapolamos el delta. En este caso de temperaturas, simplemente vamos a calcular la temperatura más alta o la temperatura más baja cuando estamos hablando de condiciones de equilibrio. Entonces siempre la final nos lo va a marcar la pauta de nuestro problema. Espero que hasta aquí no tengan alguna duda porque les voy a dejar unos problemas que hay que resolver con esta fórmula. Ahora, si nosotros tenemos como dato el calor y nos preguntan la masa, pues simplemente vamos a despejar. La masa se está multiplicando con el calor específico y el delta T. Si estos dos me están estorbando, pues puedo mandarlos para acá siempre y cuando estén dividiendo el calor. Y de igual manera, si yo quiero saber el calor específico, porque no lo encontré en una tabla, pero tengo el calor, tengo la masa, tengo el delta T, pues simplemente voy a mandar la masa y el delta T para el otro lado dividiendo el calor. Acuérdense que con cualquiera de las ecuaciones nosotros tenemos la posibilidad de despejar.
Espero que no tengan dudas, chicos. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Cuídense, bye.